La risa resonaba con fuerza por toda la luminosa sala de conferencias, con paredes de cristal, justo después de las 10 de la mañana, en un despejado lunes. Más de 30 empleados observaban con atención cómo un grueso fajo de documentos antiguos y escritos a mano era arrojado sobre la pulida mesa de madera en dirección al silencioso conserje del enorme edificio. Vicente, el director ejecutivo de la empresa, se recostó en su costosa silla de cuero, con una sonrisa que transmitía mucha más soberbia y orgullo que cualquier rastro de amabilidad. Él estaba completamente convencido de que estaba a punto de humillar a un hombre al que todos los presentes ignoraban y menospreciaban a diario. El desafío que acababa de proponer sonaba a todas luces imposible de cumplir, y toda la oficina esperaba con ansias disfrutar de otro momento de entretenimiento a expensas de alguien a quien apenas miraban de reojo. Pero, sin que nadie pudiera imaginarlo, dentro de la siguiente hora, esa misma sala que había estado llena de risas burlonas se volvería tan increíblemente silenciosa que incluso el leve sonido de un bolígrafo cayendo al suelo haría que todas las personas giraran la cabeza asustadas. Antes de llegar a ese instante, es necesario comprender la historia que se ocultaba detrás del uniforme gris, una historia llena de sacrificio, dolor y una resiliencia inquebrantable frente a las adversidades de la vida. Cada día hábil, mucho antes de que el amanecer pintara el horizonte de la inmensa ciudad de Nezahualcóyotl, con suaves e inspiradores tonos dorados, Alejandro empujaba con esfuerzo su vieja bicicleta por las calles casi desiertas. Mientras los altos ejecutivos llegaban a sus puestos de trabajo conduciendo automóviles de lujo y los gerentes entraban apresurados al vestíbulo cargando sus computadoras portátiles y vasos de café humeante, Alejandro abría en silencio el pequeño cuarto de mantenimiento. Allí se cambiaba rápidamente de ropa, poniéndose su desgastado pero impecable uniforme de trabajo, y comenzaba su ardua tarea de limpiar exhaustivamente el imponente edificio de 22 pisos. A pesar de su presencia constante en los pasillos, muy pocas personas se tomaban la molestia de mirarlo a los ojos o dirigirle un simple saludo de buenos días. La gran mayoría de los oficinistas pasaban a su lado caminando rápidamente, sin darse cuenta de que los pisos de mármol permanecían relucientes de limpios gracias exclusivamente a su incansable y silencioso esfuerzo diario. Tampoco notaban que todas y cada una de las salas de reuniones olían siempre a frescura, porque él se preocupaba lo suficiente como para terminar cada pequeña tarea con un profundo orgullo personal. La vida nunca había sido particularmente generosa ni justa con Alejandro, quien cargaba sobre sus hombros un peso emocional que ninguno de aquellos exitosos profesionales podía llegar a comprender. Hace exactamente 3 años, un devastador y terrible accidente automovilístico en la carretera principal había cobrado de manera repentina la vida de su amada esposa, destruyendo por completo el mundo que ambos habían construido. Esa tragedia lo dejó completamente solo, enfrentando el enorme desafío de criar sin ayuda a su pequeña hija de 7 años, la dulce Mariana, quien se había convertido en el único faro de luz en su oscura existencia. Cada mañana, con infinito amor y paciencia, él preparaba meticulosamente el almuerzo de la niña antes de que ella se marchara a la escuela primaria. Además de cocinar, Alejandro había aprendido a trenzar el cabello de la niña después de observar con gran atención innumerables videos tutoriales en Internet, asegurándose de que ella siempre luciera arreglada y feliz. Nunca olvidaba deslizar pequeñas notas de aliento escritas a mano dentro de su mochila escolar, en las cuales le recordaba constantemente que ella era una niña valiente, muy inteligente y profundamente amada por su padre. Su rutina no terminaba cuando salía del trabajo. Al finalizar su agotador turno en la empresa, corría a casa para ayudar a Mariana con sus tareas escolares, cocinar una cena nutritiva y leerle hermosos cuentos antes de dormir.
Solo cuando la niña caía en un sueño profundo y reparador, él se permitía derrumbarse sobre la silla de madera, quedándose dormido por el agotamiento crónico mientras lo rodeaban decenas de facturas médicas y recibos de servicios que aún no había podido pagar. Para todos los empleados del gran edificio corporativo, él no era más que un simple conserje sosteniendo un trapeador, una figura invisible que solo servía para limpiar los desastres que otros dejaban a su paso. Ninguno de ellos sabía la verdadera magnitud del intelecto que se escondía detrás de esos ojos cansados, pero llenos de una sabiduría silenciosa e inmensa. Ninguna de aquellas personas trajeadas sospechaba ni por un segundo que Alejandro había sido alguna vez uno de los eruditos en idiomas más brillantes de todo el país. Muchos años antes de que la tragedia golpeara su puerta de manera tan cruel, él había obtenido múltiples títulos universitarios en lingüística, especializándose profundamente en dialectos americanos olvidados y en manuscritos comerciales antiguos. Su sueño más grande había sido convertirse en un reconocido investigador universitario, dedicando su vida a traducir documentos históricos que preservaran culturas casi borradas por el implacable paso del tiempo. Sin embargo, los grandes sueños a menudo pierden su lugar prioritario cuando la pura supervivencia física y emocional se vuelve muchísimo más importante. Después de que su esposa falleciera en aquel horrible accidente, las gigantescas y costosas deudas médicas consumieron rápidamente hasta el último centavo de los ahorros que la pareja había logrado juntar. Las brillantes oportunidades académicas desaparecieron una tras otra. Las entrevistas de trabajo fueron lamentablemente perdidas por falta de tiempo. Y finalmente, Alejandro no tuvo más remedio que aceptar empleos menores. El puesto en mantenimiento fue la única oportunidad laboral que le permitió tener horarios lo suficientemente flexibles como para cuidar personalmente de Mariana sin depender de nadie más. Incluso, inmerso en esa precaria situación, su mente inquieta y brillante nunca dejó de buscar el conocimiento y de nutrir su intelecto. Durante los breves descansos para el almuerzo, mientras los demás empleados de la empresa simplemente deslizaban el dedo por las redes sociales en sus teléfonos, Alejandro acudía a pedir prestados gruesos volúmenes de la biblioteca pública. Cada noche, después de que Mariana cerraba los ojos y se sumergía en sus sueños infantiles, él se sentaba a practicar la traducción de textos sumamente difíciles bajo la tenue luz de la lámpara de la cocina. Continuaba descifrando páginas y analizando estructuras gramaticales complejas, hasta que el agotamiento físico finalmente cerraba sus ojos contra su voluntad. En el interior de la torre financiera Nezahualcóyotl, las apariencias externas significaban absolutamente todo para las personas que trabajaban allí. El éxito profesional de un individuo era medido de forma superficial a través de relojes de marcas exclusivas, zapatos de diseñador meticulosamente lustrados y títulos de trabajo sumamente rimbombantes impresos en tarjetas doradas. El director ejecutivo de la compañía, Vicente, creía ciegamente que la verdadera inteligencia siempre podía ser reconocida a simple vista por la apariencia pulcra y costosa de una persona. Para él, la confianza se vestía siempre con trajes hechos a la medida y hablaba en un tono de voz fuerte y dominante durante las reuniones corporativas. La humildad, por el contrario, lucía siempre como una debilidad imperdonable en el feroz y competitivo mundo de los grandes negocios internacionales en el que él se movía. Vicente había construido a lo largo de los años una sólida reputación por exigir la máxima perfección, mientras humillaba silenciosa y constantemente a cualquier persona a la que él considerara por debajo de su nivel. Los empleados le temían a sus comentarios afilados y sarcásticos, mucho más de lo que le temían a perder las fechas límite de entrega de sus importantes proyectos. Por esa misma razón, la mayoría de los trabajadores prefería permanecer en un silencio absoluto y obediente, simplemente para proteger sus carreras y asegurar su sueldo a fin de mes. En ese entorno asfixiante,
Figuras amables como Elena, una joven pasante de primer año, o Carlos, el veterano guardia de seguridad del vestíbulo, solo podían mirar con tristeza cómo la arrogancia dominaba cada rincón del edificio. Ellos eran de los pocos que a veces le regalaban a Alejandro una sonrisa sincera cuando nadie más los estaba observando con atención. Una soleada mañana de mediados de mes, un importante grupo de inversión internacional entregó varios registros comerciales escritos a mano que habían sido descubiertos recientemente dentro de una inmensa hacienda colonial abandonada. Los antiguos y frágiles documentos contenían información vital y sumamente detallada sobre la propiedad de unas tierras olvidadas, las cuales estaban directamente conectadas a un colosal proyecto de reurbanización valorado en miles de millones de pesos. Los expertos contratados inicialmente por la compañía habían luchado sin éxito durante largas semanas, porque la escritura combinaba varios dialectos regionales extremadamente raros. Ningún traductor moderno o software avanzado había sido capaz de comprender en su totalidad el enmarañado laberinto de palabras, símbolos y términos arcaicos que cubrían aquellas viejas páginas amarillentas. La reunión de la junta directiva se extendió durante horas, sumergiéndose en un profundo mar de frustración colectiva, gritos ahogados y reproches mutuos. Los consultores externos, liderados por un hombre arrogante llamado Roberto, cobraban honorarios verdaderamente exorbitantes, mientras producían un progreso prácticamente nulo en la decodificación de los textos. Los ánimos en la sala de juntas se caldeaban cada vez más, a medida que los plazos legales irrevocables se acercaban de forma amenazadora y sin dar tregua. Fue justo en ese ambiente cargado de tensión cuando Alejandro, empujando suavemente su carrito de limpieza, entró de manera silenciosa para vaciar el contenedor de reciclaje que se encontraba cerca de la mesa de conferencias. Mientras realizaba su humilde labor, su mirada se desvió por una fracción de segundo hacia los papeles esparcidos descuidadamente que cubrían gran parte de la enorme mesa. Sus años de intenso y apasionado estudio captaron la atención de su cerebro de manera instantánea, encendiendo una chispa de reconocimiento que no pudo reprimir. Reconoció de inmediato los patrones de caligrafía distintivos y peculiares que pertenecían a un dialecto regional del siglo XIX que casi nadie en el mundo académico moderno se molestaba en estudiar. Sin pensarlo demasiado, impulsado por su genuino amor al conocimiento, mencionó educadamente y en voz baja que una de las páginas parecía contener registros informales de comerciantes en lugar de contratos legales estrictos. La habitación entera se congeló en el acto, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse de golpe frente a semejante atrevimiento. Varios altos ejecutivos se miraron unos a otros con el ceño fruncido antes de esbozar amplias sonrisas cargadas de una profunda incredulidad y desprecio. Vicente, sentado a la cabeza de la mesa, levantó lentamente una ceja, evaluando al hombre del uniforme gris con una mirada que helaba la sangre. En cuestión de escasos segundos, la atmósfera de la sala cambió drásticamente de la curiosidad a una abierta e hiriente diversión. Sin tomar a Alejandro en serio en lo más mínimo, el director ejecutivo se puso de pie, reunió con rapidez varias páginas antiguas, caminó a través de la amplia habitación y se las entregó con una expresión facial rebosante de sarcasmo. El desafío parecía ser algo completamente inofensivo para los directivos, ya que, después de todo, todos los presentes esperaban presenciar un rotundo y penoso fracaso. Vicente simplemente sonrió de lado y dijo con voz burlona frente a todos los demás: ¿Me estás diciendo que tú puedes traducir esto? La carcajada general no se hizo esperar, y se propagó rápidamente alrededor de la enorme mesa de conferencias, rebotando contra las paredes de cristal. Algunos empleados, intentando guardar un poco de compostura, se cubrieron la boca con las manos, mientras que otros simplemente sacudían la cabeza
ante lo que consideraban una audacia ridícula. Un gerente de nivel medio incluso metió la mano en el bolsillo del traje para alcanzar su teléfono celular, esperando grabar en video un momento embarazoso que consideraba digno de recordar y compartir más tarde. Alejandro ignoró por completo las risas hirientes y aceptó las frágiles páginas con sumo cuidado, sosteniéndolas casi con reverencia, como si aquellos trozos de papel pertenecieran al interior de una vitrina de museo en lugar de a un frío edificio de oficinas corporativas. Comenzó a leer en un silencio absoluto y concentrado. Sus ojos expertos y bien entrenados se movían de manera constante y rítmica de una línea a otra, descifrando el significado oculto tras los trazos de tinta descolorida. La innegable y tranquila confianza que se dibujó lentamente en su rostro fue reemplazando poco a poco cada sonrisa burlona en la habitación por una sensación de incertidumbre e incomodidad generalizada. Después de varios minutos de análisis profundo, Alejandro levantó la vista de los documentos y, con voz firme pero educada, solicitó que le prestaran un cuaderno de notas. Alguien en la mesa, todavía con gesto de duda y desgana, le entregó a regañadientes una libreta en blanco y un bolígrafo de tinta negra. Sin un solo segundo de vacilación, el humilde conserje comenzó a escribir página tras página, trazando palabras con una velocidad y precisión asombrosas que dejaron a varios espectadores con la boca abierta. Mientras escribía, comenzó a explicar en voz alta y de forma cuidadosa no solo la traducción directa y literal del texto antiguo. También empezó a detallar las complejas referencias históricas, las olvidadas costumbres comerciales de la época, los linajes de las familias involucradas y la terminología legal que había caído en desuso. Su voz serena resonaba en la sala mientras explicaba las sutiles expresiones cuyos verdaderos significados habían cambiado y evolucionado drásticamente a lo largo de 2 largos siglos. Incluso tuvo la cortesía y la brillantez de señalar, con argumentos irrefutables, varios errores de traducción verdaderamente catastróficos que habían sido cometidos recientemente por los consultores internacionalmente reconocidos que la empresa había contratado. Las risas desaparecieron por completo, evaporándose en el aire acondicionado de la sala como si nunca hubieran existido, dejando tras de sí un silencio tenso y pesado. Los ejecutivos que antes se burlaban, ahora se inclinaban hacia adelante en sus sillas, con los ojos muy abiertos y la atención completamente capturada por el hombre del uniforme gris. El departamento legal de la empresa reaccionó rápidamente y comenzó a comparar en tiempo real las notas que Alejandro iba produciendo con las vastas referencias de archivo almacenadas celosamente en su base de datos digital. Para asombro de todos, absolutamente todo coincidía a la perfección, sin el más mínimo margen de error. Cada pequeño detalle encajaba. Cada explicación cultural resultaba exacta. Cada conexión histórica mencionada por el conserje demostraba ser una pieza fundamental que antes les faltaba para comprender el rompecabezas. Un abogado senior se puso de pie repentinamente, pálido como la cera, al darse cuenta de la magnitud del descubrimiento que acababan de presenciar. Alejandro había logrado identificar con éxito una cláusula de herencia que estaba ingeniosamente escondida en el texto y que había sido pasada por alto por todos los prestigiosos expertos contratados anteriormente. Esa pequeña y olvidada cláusula colonial lo cambiaba absolutamente todo para el destino financiero de la corporación. Los disputados derechos de propiedad que mantenían el proyecto estancado se volvieron, de manera instantánea, legal y claramente rastreables para los abogados de la compañía. La colosal inversión, equivalente a cientos de millones de pesos, de repente se convirtió en una ganancia segura y 100% recuperable, gracias a la mente brillante de un hombre que limpiaba los pisos. El silencio llenó cada rincón de la sala de conferencias. Verdaderamente, nadie sabía qué decir
ni cómo reaccionar. Las mismas personas trajeadas que se habían estado riendo a carcajadas apenas unos minutos antes, ahora miraban fijamente al conserje, con expresiones faciales, que navegaban en un punto intermedio entre la incredulidad absoluta y una profunda y vergonzosa humillación. La postura erguida, desafiante y extremadamente confiada de Vicente fue desapareciendo lentamente, encogiéndose en su propio asiento mientras asimilaba el golpe a su enorme ego. Por primera vez en muchísimos años de carrera profesional, el poderoso director ejecutivo se dio cuenta de que había juzgado el inmenso valor de una persona guiándose enteramente por la tela de un uniforme de trabajo. En lugar de celebrar con gritos de triunfo o exigir un merecido aumento salarial allí mismo, Alejandro actuó con la misma integridad que guiaba todos y cada uno de los días de su vida. Silenciosamente, comenzó a reunir todos sus suministros de limpieza y acomodó su carrito, creyendo genuinamente que su trabajo especial dentro de esa reunión había llegado a su fin. Él no esperaba absolutamente nada a cambio. No buscaba el aplauso de los hipócritas, no pedía una recompensa económica inmediata, ni mendigaba el reconocimiento público de aquellos ejecutivos que antes lo habían humillado. Esa sinceridad y esa humildad inquebrantable terminaron afectando a todos los presentes de una manera mucho más profunda y dolorosa que la milagrosa traducción en sí misma. Varios de los empleados más jóvenes de la empresa, incluyendo a la pasante Elena y a la directora de recursos humanos llamada Sofía, lo siguieron rápidamente hacia el largo pasillo iluminado. Con voces llenas de respeto y genuina curiosidad, le preguntaron con insistencia dónde y cómo había logrado aprender tantas cosas maravillosas sobre la historia y los lenguajes antiguos. Solo en ese momento mágico de vulnerabilidad, ellos lograron descubrir pequeños y dolorosos fragmentos de la vida pasada que él había mantenido en silencio y celosamente escondida. Se enteraron, con lágrimas en los ojos, de los excepcionales títulos universitarios que poseía, de las prestigiosas becas internacionales que había ganado y de los múltiples premios de investigación que adornaban su currículum. Comprendieron, con un nudo en la garganta, que todos esos grandes sueños académicos habían sido abandonados por amor, justo después de que la tragedia destrozara a su pequeña familia en aquel accidente. Aprendieron también que cada centavo de su humilde cheque de pago semanal estaba destinado a costear los almuerzos escolares, el alquiler mensual de su pequeño departamento, las medicinas necesarias y, sobre todo, el futuro brillante de la niña Mariana. La vida de Alejandro no trataba sobre el lujo desmedido que obsesionaba a los ejecutivos de la torre. No había en ella viajes de vacaciones a playas exóticas ni cenas en restaurantes elegantes. Todo se reducía a la pura y amorosa supervivencia de un padre dedicado. Como era de esperarse, la increíble noticia corrió como un reguero de pólvora por todas las plantas del enorme edificio mucho antes de que llegara la ansiada hora del almuerzo. El callado conserje que había traducido los documentos imposibles se transformó en cuestión de horas en el único y fascinante tema del que cualquiera quería hablar en las cafeterías y en los pasillos. Las recepcionistas de la planta baja compartían la emotiva historia con los visitantes de la empresa, y los guardias de seguridad, en especial su amigo Carlos, sonreían con el pecho inflado de orgullo cada vez que Alejandro pasaba por su lado. Los pasantes y asistentes comenzaron a saludarlo con un respeto genuino y profundo, inclinando ligeramente la cabeza al verlo acercarse con su carrito. Por primera vez desde que se había unido a la nómina de la gigantesca compañía, decenas de personas extrañas comenzaron a llamarlo amablemente por su nombre de pila, en lugar de referirse a él simplemente como el de mantenimiento. Mientras todo esto sucedía en los pasillos exteriores, Vicente permaneció completamente solo y encerrado en el interior de su lujosa oficina privada durante casi una hora entera. Su propio reflejo en el inmenso ventanal de cristal panorámico le mostraba la imagen de un exitoso hombre de negocios que de repente
se sentía mucho más pequeño, insignificante y vacío que el empleado de limpieza al que había intentado avergonzar públicamente. Su mente comenzó a repasar, como una dolorosa película, cada comentario cargado de sarcasmo, cada saludo cordial que había decidido ignorar, y cada suposición descuidada y cruel que había emitido. Su abrumador éxito económico lo había convencido durante décadas de que los títulos impresos en las tarjetas eran la única forma válida de medir la inteligencia de las personas. Esa gigantesca y perjudicial ilusión de superioridad se había derrumbado por completo, reduciéndose a cenizas dentro de una sola y reveladora mañana de lunes. Más tarde, ese mismo día por la tarde, Vicente salió de su aislamiento y bajó personalmente a visitar la modesta y apartada sala de mantenimiento ubicada en los sótanos de la torre. Esperaba encontrar a un hombre celebrando ruidosamente su nueva fama, pero en cambio, encontró a Alejandro trabajando en silencio, reparando con paciencia la rueda floja de un viejo carrito de limpieza en lugar de festejar su inesperado y merecido reconocimiento. El director ejecutivo, tragándose finalmente su enorme orgullo, se acercó y le ofreció a Alejandro un puesto de consultoría muy prestigioso dentro de la organización corporativa, acompañado de un salario que era varias veces superior a su humilde ingreso actual. Para sorpresa de absolutamente todos los presentes en aquel estrecho pasillo subterráneo, el ex conserje no respondió afirmativamente de forma inmediata a tan jugosa oferta laboral. Es innegable que el dinero importaba enormemente. Su adorada hija Mariana merecía tener una seguridad financiera y un futuro próspero. Pero, para un hombre de su calibre moral, el respeto mutuo importaba muchísimo más que cualquier cantidad de ceros en un cheque bancario a fin de mes. Con una voz gentil pero inquebrantable, le explicó a Vicente que las personas jamás deberían tener que demostrar talentos extraordinarios y ocultos antes de ser tratadas con la dignidad humana ordinaria que todos merecen por el simple hecho de existir. Esas contundentes palabras golpearon el corazón de Vicente con mucha más fuerza que cualquier crítica profesional o reprimenda legal que hubiera podido recibir en toda su vida. Poco después, el director ejecutivo se disculpó públicamente ante todos durante la gran reunión semanal de la compañía con una sinceridad que nadie había visto jamás en él. No lo hizo porque los furiosos accionistas se lo exigieran mediante documentos formales, ni tampoco porque los medios de comunicación locales hubieran descubierto la historia y amenazaran con un escándalo de relaciones públicas. Lo hizo única y exclusivamente porque su propia conciencia, largamente dormida bajo capas de soberbia, finalmente había despertado ante la lección de humildad de Alejandro. Vicente admitió frente a cientos de miradas atónitas que había confundido de manera equivocada la apariencia externa con la habilidad real, y el estatus socioeconómico con el verdadero carácter humano. Muchos de los empleados allí reunidos no pudieron evitar secarse las lágrimas del rostro mientras escuchaban atentamente las palabras de arrepentimiento de su jefe supremo. Varios de ellos recordaron silenciosamente, con gran pesar, aquellos momentos en los que también habían juzgado a otros de una manera igual de injusta y precipitada en su vida diaria. En el transcurso de los siguientes meses, la Torre Financiera Nezahualcóyotl implementó maravillosos programas de desarrollo de habilidades totalmente anónimos, permitiendo que cada uno de los empleados, desde los incansables limpiadores hasta los directores, aportara sus talentos ocultos sin temor al juicio. Artistas que nadie conocía rediseñaron la marca de la empresa. Guardias como Carlos sugirieron innovaciones de seguridad vitales, y el ambiente laboral cambió para siempre y de manera profundamente positiva. Alejandro, finalmente, aceptó el merecido rol de consultor experto y, con su nuevo sueldo, pudo comprar la casita con jardín que Mariana siempre había soñado tener. Años más tarde, al lado de la sala de reuniones, una hermosa placa de bronce recordaba a todos
una verdad innegable sobre la vida y el respeto hacia los demás. A medida que sumamos años y las experiencias van dejando huellas imborrables en nuestra piel, comenzamos a comprender que las verdaderas riquezas de la existencia humana no se miden por el grosor de una billetera, la marca de un traje o la altivez de un cargo en una oficina de cristal. La vida, en su inmensa y misteriosa sabiduría, nos enseña constantemente que los diplomas y las cuentas bancarias son accesorios temporales y frágiles, mientras que la nobleza de espíritu, la empatía y la resiliencia son tesoros eternos que nada ni nadie nos puede arrebatar. Jamás debemos permitir que nuestra vista se nuble por el brillo del estatus social ajeno, ni mucho menos cometer el grave error de menospreciar a aquellos que, desde el silencio y la humildad, sostienen con sus manos trabajadoras los pilares de nuestro bienestar cotidiano. La bondad genuina y el respeto incondicional hacia nuestros semejantes, sin importar la labor que desempeñen, son los reflejos más nítidos de nuestra propia madurez y dignidad personal. Al final de nuestro viaje terrenal, no seremos recordados por los títulos que acumulamos con arrogancia, sino por las vidas que logramos tocar con ternura y por el amor que fuimos capaces de sembrar en los corazones rotos.